Y más en un día tan complicado como el de hoy, con Mariano Kestelboy, sobre lo que está pasando en la República Argentina, sobre los momentos difíciles que estamos viviendo hoy en la República Argentina. Mariano, yo te decía, recién conversábamos recién, que es una situación en donde es difícil encontrarle una luz, ¿no?, al momento que estamos viviendo hoy los argentinos. Sí, desafortunadamente, ahora la crisis económica no es como las crisis anteriores que habíamos tenido en 2014, la de 2016, incluso la crisis financiera internacional de 2009. En esos momentos era cortita, ahora no. ¿Por qué? Ahora va a ser mucho más larga la crisis, es mucho más. Las políticas económicas que se tomaron son bastante parecidas a las de la convertibilidad y eso te deja knockout realmente. Sí. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta que seguramente muchas personas estarán en su casa. Si tuvieras una mamá que tiene su hijo economista, lo llamaría por teléfono y le diría: nene, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora, no? Digo, si vos tuvieras que darle un consejo a alguien en este momento, a un jubilado, decirle cómo lo ves vos este particular momento que vive la Argentina, ¿qué le diría? bueno, que es un momento parecido, lo que un jubilado se acordará como fue 2001-2002. Es una situación bastante parecida. Por lo menos las políticas económicas neoliberales en esta oportunidad solamente duraron 4 años. Quiere decir que la capacidad productiva de la Argentina, si bien fue muy dañada, no ha sido tan dañada como ese otro episodio. Dentro de poco va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que va a asumir la principal alternativa opositora y van a tomar políticas económicas que no van a favorecer el negocio financiero como ha ocurrido en estos últimos 3 años y medio, y van seguramente a buscar que el negocio productivo vuelva a ser rentable. Entonces hay que esperar, hay que aguantar, hay que resistir. La última de mi parte, y ya te dejo con Adrián. Falta poco, pero pareciera que falta un montón para la elección. ¿Cómo se hace mientras tanto? Falta, sí, es muy duro estos meses, cada vez va a ser más complicado, hay muchísima incertidumbre. Si no hay definiciones claras por parte del Fondo Monetario Internacional, que es el que ha controlado el funcionamiento de la economía en los últimos meses, y esas señales en favor de este gobierno, la situación se puede volver crítica, realmente crítica, muy parecida a la de 2001. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, estar expectante, no tomar decisiones apresuradas, mantener la calma y con los ahorros refugiarse lo mejor posible. Adrián. Muchas gracias, Néstor. A ver, Mariano, gracias por atendernos. El tema de las reservas en el Banco Central también se ha convertido en las últimas horas en una cuestión política y de discusión. 16.000 millones de dólares de reserva de libre disponibilidad. Esto es un número, me imagino, muy inferior. ¿Y qué puede pasar en las próximas horas? No, sí, se están perdiendo reservas muy rápidamente. Tiene que ver, en primer lugar, el factor que explica esa caída es la salida de depósitos. Los bancos comerciales, una parte de los depósitos de los ahorristas la deben encajar en el Banco Central para resguardo, y cuando sacan el depósito los ahorristas, eso hace que las reservas caigan porque se pierden los encajes. Esta situación seguramente se va a ir acelerando en los próximos días. Hay todavía un stock de reservas bastante importante, pero haciendo cuentas rápido, si sigue este ritmo de caída de reservas, las reservas de libre disponibilidad se van a estar agotando los primeros días de noviembre. Por eso es trascendental que, si no hay un cambio de modelo económico, el Fondo Monetario Internacional aporte señales concretas para estabilizar la situación. Hoy hablaba con otros economistas, con Mariano también, con Mariano Martín, y hablábamos en referencia a las consultoras económicas, las proyecciones que están realizando. En septiembre una inflación arriba del 3% en agosto, y en septiembre del 5%. Mariano, ¿qué números estás manejando vos? Sí, también. La inflación de agosto va muy difícil que esté por debajo del 4%. La inflación de septiembre puede llegar a estar en torno del 6%. Y anualizada para lo que resta del año, vamos a terminar con una inflación en torno entre el 55 y el 60% en estas condiciones actuales de la economía argentina. Si se llega a desmadrar aún más la situación,
el proceso inflacionario puede ser más alto. Lo que descarto plenamente, más allá de los problemas enormes que tiene la economía argentina, es un proceso de hiperinflación. Argentina, a diferencia de los años 80, es una economía abierta. Los sindicatos no tienen poder como para defender la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, que haya una disparada aún mayor de precios no lo veo posible, pero sí una aceleración inflacionaria que lleve a niveles aún superiores a los del año pasado. Adrián, la semana pasada lo entrevisté a Mariano Kestelboim y fue, tengo que decirlo, uno de los primeros economistas que me dijo en una entrevista al aire que tenía severas dudas respecto del desembolso de los 5.400 millones de dólares que está pendiente del Fondo Monetario Internacional, un tema que al día de hoy está siendo eje y donde está cifrada buena parte de la incertidumbre que está atravesando la economía argentina. ¿Qué tal, Kestelboim? Lo saluda Mariano Martín. ¿Cómo es la situación hoy respecto de este desembolso del Fondo Monetario desde su perspectiva? Sí, Mariano, ¿cómo estás? Mira, a lo largo de la historia de la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, como te decía en esa oportunidad, es amor u odio, no hay término medio. Y me parece que... Y pasa muy rápido de uno a otro, ¿no? Exacto, te sueltan la mano de golpe. Pasamos de relaciones carnales. La relación de Argentina con el fondo es la relación de Argentina con Estados Unidos. Pasamos de relaciones íntimas a una distancia plena. Entonces, lo que puede ocurrir ahora es una manifestación de la dificultad que tiene la Argentina para equilibrar sus cuentas, y yo creo que después de la derrota en las elecciones es muy difícil que se produzca ese desembolso, porque el gobierno ya demostró que no tiene capacidad para equilibrar la economía argentina. Por el contrario, lo que está ocurriendo con esos desembolsos es que simplemente operan como combustible para la fuga de capitales, y se mantiene muy alto el desequilibrio de la cuenta corriente a pesar de la caída monstruosa del consumo. Entonces, yo creo que el Fondo Monetario Internacional lo va, con la excusa de estar evaluando técnicamente la situación, va a empezar a dilatar el proceso y posiblemente se demore demasiado, y en ese interín la situación económica puede empeorarse severamente. Mariano, muchas gracias por este móvil, y gracias también a Néstor Riv. Por favor, un gusto. Hasta luego. Bien, cuando volvamos de la pausa...